estuvimos realizando las entregas a gente que lo necesitaba de alimentos, medicamentos, y ya fue cuando fuimos haciendo la desinfección tanto de áreas públicas como cuarteles de Guardia Civil, comisarías de Policía Nacional. Por ejemplo, en la Dana pensábamos que era lo peor que nos podía pasar, pero ahí nos damos cuenta que son cosas materiales. Pero en estos momentos nos estamos dando cuenta que esas cifras o esa cantidad son personas. Cuando estamos trabajando, al final no diferenciamos por género si es hombre o es mujer. Somos todos compañeros, todos nos conocemos, sabemos las capacidades que tenemos. Entre nosotros no hay ningún tipo de diferencia. Ser voluntario de protección civil son muchas cosas. Es un crecimiento personal, es una satisfacción y el poder darte cuenta de que puedes realizar algo que ayudas a la gente.